Hoy, con el eje temático del pensamiento liberal y el capitalismo por un mundo más justo y más humano, vamos a presentarles la electricidad y cómo esto afectó. Con el inicio de la guerra para liderar el mercado de la electricidad, un hecho que fue realmente revolucionario, pero que debía ser más regulado. Transformar la energía en algo seguro es un trabajo importante que se hace para evitar cualquier tipo de accidentes. Es una preocupación que debe ir más allá del costo económico, el buscar la eficiencia que caracteriza a una industria tan grande que se ve con presencia en todo el mundo y que sirvió para dar pie a tantas revoluciones. Transporte de electricidad. Se efectúa a través de las líneas de transporte de tensión elevadas que, junto a las subestaciones eléctricas, forman una red de transformadores para poder mover la electricidad con las menores pérdidas de energía posible y es necesario elevar su nivel de tensión. Corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección, con cambios en el voltaje y la corriente. La corriente directa es el flujo que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. La diferencia entre corriente alterna y corriente directa no solo tiene que ver con las características del flujo eléctrico, sino con la aplicación de cada una en la vida cotidiana. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro. Sin cambiar la frecuencia, aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de largas distancias. ¿Qué es lo más peligroso de la electricidad? Sin duda, lo más peligroso es el contacto del cuerpo humano, porque resulta en graves quemaduras y en algunos casos hasta la muerte. Esto sin dejar a un lado el permanente riesgo de causar incendios en los hogares. ¿Qué es un generador eléctrico? Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de dos de los elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. ¿Qué es un motor eléctrico? El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotativas compuestas por un estator y un rotor. ¿Cómo realizar un motor eléctrico? Los principales materiales que necesitamos es un alambre magneto calibre 20, un metro, una pila de 1,5 voltios, un imán de neodimio, lo podemos encontrar en discos duros que ya no nos sirven, y dos cortos cables gruesos para el soporte del motor. Ayer vamos a hacer la bobina utilizando un alambre de cobre calibre 20 de 1 metro de largo. En una pila enrollamos el alambre para crear la bobina, dejando 5 centímetros del mismo para crear las conexiones. Al finalizar, lo retiraremos de la pila sin soltar y enrollamos bien sobre sí mismo para que no se suelte. Mientras, por el otro lado, repetiremos el mismo procedimiento y tiene que quedar perfecto. Cuando le quitemos el esmalte, que lo breve a la lana por ambos lados. Luego de eso, tomamos el cable de 10 centímetros, lo cortamos por la mitad y le quitamos el material que lo cubre para proseguir con el otro lado. Y así doblar las puntas del cable tratando de crear una especie de cojinete y así será donde ubiquemos la bobina que creamos antes para utilizar el imán de neodimio dando un empujón para que funcione. Ahora, ¿cómo funciona este mecanismo? Al situar la bobina sobre el extremo de los clips, cerramos el circuito, por lo que se induce un campo magnético en cada una de las espinas de la bobina. Al pasar por estas, la corriente eléctrica generada por la pila de dicho campo se frena a propio imán para dar el origen al giro de la bobina. El motor solo se para cuando la pila se agote, ya que al estar ligado a un solo lado los extremos del cable, nunca se conseguirá un equilibrio estático. Si ambos estuviesen ligados, se produciría un equilibrio entre los campos magnéticos que no generan un movimiento. Dentro de los códigos QR de aquí abajo podemos encontrar todos los videos de cada uno de nuestros experimentos. A continuación, les vamos a demostrar un poco del funcionamiento de este motor eléctrico que hemos elaborado.